Buenas noches, hermanos. Les doy la bienvenida a esta reunión, a esta transmisión en vivo que comenzamos para poder alabar al Señor, para poder aprender más de su palabra. Quiero en esta noche poder compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Proverbios, capítulo 3. Voy a leer solo 4 versículos y dice así la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren, hermano, cuando yo leía esta palabra meditaba: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cuántas veces atesoramos la palabra? Porque la ley de Dios es la palabra para nosotros, los mandamientos también es la palabra. Y yo meditaba, ¿no?, en guardar la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Meditaba en guardar los mandamientos, obedecer. Después dice el versículo 2: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de días, muchos días. Nos esperan muchos días de grande paz, de grande gozo, si obedecemos y guardamos la ley del Señor. Nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad, átala a tu cuello. Misericordia es una palabra muy linda que tiene un significado muy profundo. Viene de la composición de el corazón y la miseria. El corazón de Dios en la miseria humana significa, desde el punto de vista de Dios, que Dios muchas veces pone su corazón en nosotros a pesar de que somos miserables comparados con Dios. Pero sin embargo la verdad siempre puede, y la misericordia es el corazón de Dios amándonos primero por sobre todas las cosas. A pesar de que delante de Dios muchas veces parecemos miserables o somos miserables. Pero Dios nos ve con amor, entonces nos pide que nosotros veamos con amor aún esas personas que quizás no lo merecen, pero sin embargo poder tener ese amor. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bueno, esto está claro, hermano. La tabla del corazón, escribir ahí, y se hallarás gracia y buena opinión. Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, no solo Dios va a tener gracia y buena opinión de nosotros, sino también los hombres van a tener gracia y buena opinión de nosotros cuando tengamos en nuestro corazón la ley del Señor escrita y bien atesorada. Por eso los invito a que atesoremos la palabra, que la palabra sea nuestro estandarte, nuestro baluarte, que amemos la ley de Dios como amamos a Dios, para que podamos ser cada día más parecidos a Él. Lo invito ahora a que podamos continuar con la reunión, las alabanzas, y participemos de la reunión con la palabra. Está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vive.
desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive. Vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero.
caricias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, hermanos, bendiciones. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esta transmisión tremenda, este poderoso medio que tenemos para poder conectarnos, estar juntos compartiendo, después de estas aperturas, después de este tiempo de alabanza tremendo. Le quiero compartir una reflexión con un tema muy importante, que es de mucha actualidad para cada uno de nosotros, y también que se relaciona con las dos últimas prédicas anteriores que estuve hablando. Pero esto es una enseñanza tremenda, una reflexión muy poderosa que nos puede llevar a meditar acerca de nuestro interior, y nos puede ayudar mucho a crecer espiritualmente. El tema se llama los beneficios de la humillación. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna circunstancia que se han sentido humillados? En menor o mayor medida, con mayores o menores efectos, de personas que apreciabas o no, pero ha sido con efectos devastadores en la mayoría de las personas a nivel emocional, psicológico, y puede afectar también a nivel espiritual. Por eso hoy yo no te quiero hablar de un punto de vista trágico de la humillación, sino de un punto de vista de que se puede tener un beneficio cuando pasa eso, porque muchas personas a lo mejor dicen: ¿qué puede salir de algo bueno de la humillación? Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos los hermanos de la nación, a los que nos ven por otras naciones, a los que nos ven compañeros y amigos de Facebook. Un saludo grande, con mucho aprecio para todos. Y los quiero invitar a que podamos reflexionar juntos en este tema tan importante, porque sabe que la vida pueden suceder episodios de esta situación. Y es bueno escuchar todo lo que Dios nos quiere comunicar al corazón y hablar a nuestra vida para poder aprender y crecer, y ser edificado y ser de bendición, para que podamos realmente sobrellevar todo esto y se pueda utilizar para canalizarlo para un aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, como le dije, tiene relación con las otras dos prédicas anteriores y ya le voy a explicar por qué. En primer lugar, una humillación en una persona puede producir resentimiento y baja autoestima. Si es constante la humillación, si es continua, por ejemplo, de una pareja, de un matrimonio o de una es un acoso o es una circunstancia constante de una persona cercana o de alguna situación, sea acoso público, acoso privado, acoso en los medios, lo que sea, es un acoso constante, puede llegar a afectar a la persona, a tener baja estima si no lo gestiona de la manera correcta, ¿no es cierto? Y también la autoestima y el resentimiento. Entonces, todas estas cosas, resentimiento y rencor por lo que le tocó atravesar, pueden despertarse bronca, odios a las personas, falta de perdón. Hay una serie de cosas que se puede desencadenar dependiendo de la personalidad de cada uno y la forma de gestionar lo que sucede, ¿no es cierto? Pero eso humanamente hablando. Ahora, hay un fruto que puede producir la humillación que es muy hermoso, es muy tremendo para el ser humano de poder lograrlo. Y quiero decirte que las humillaciones que pasamos en la vida, inclusive siendo cristianos o siendo hijos de Dios, les puede tocar atravesar a gente que inclusive no lo merecía, o no lo merecía por envidias de otra persona, por celo, por competencia, por querer quitarte algo que tú tienes, competencia de puesto, lo que sea. Pueden generar humillaciones desleales, conspiraciones o lo que sea en contra de una persona.
como ha sucedido a lo largo de la historia, y el ser humano tiene ese ingenio, esa astucia que muchas veces la usa para lo malo en vez de para lo bueno, para bendecir. Pero no siempre es el hombre el que humilla a una persona, no siempre es el ser humano. Hoy te quiero compartir algo que puede sorprenderte para los que no conocen mucho a Dios y cómo es el corazón de Dios. Quiero compartirte algo que a muchos le puede sorprender, pero está en Deuteronomio 8, capítulo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Esto está hablando de todo el desierto y cuando entraron a la tierra de Canaán, cuando salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. Hay mucha gente que ya está saliendo del desierto y está entrando a la tierra prometida. Cuando tú entras a la tierra prometida, sales con un proceso en tu corazón y en tu mente y ya entras en una nueva etapa de bendición donde las puertas se abren. Pero dice que Dios nos pide acá que nos acordemos. Porque muchas veces cuando salimos de la circunstancia de mal o de aflicción, empezamos un tiempo nuevo, tenemos que acordarnos todas aquellas cosas que aprendimos en aquel tiempo, para no volver a envanecernos y para no volver a alejarnos de Dios. Porque mucha gente recibe bendiciones de Dios, recibe milagros y luego se olvida. Vuelve otra vez al mundo, vuelve otra vez a alejarse de Dios. Como ya recibió lo que quiso, como ya salió de la aflicción, como ya salió del desierto, no le es más fiel a Dios. Entonces, Dios dice, acuérdate cuando estuviste en ese momento. Y dice Dios, ¿por dónde te ha traído Dios? Te ha llevado por todo ese peregrinar en el desierto, estos 40 años, dice, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Y sabe que hay muchas versiones diferentes y la mayoría de las versiones dice, lo que Dios te ha traído Jehová tu Dios para humillarte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Muchas personas no pueden entender que Dios siendo bueno, porque mucha gente predica esto y muchos son confundidos porque sí es cierto que Dios es bueno. Yo lo creo y realmente creo que no hay nadie más bueno que el Señor, no hay nadie que nos ame tanto como el Señor y las cosas que Él hace, las hace por amor a nosotros y es cierto. Pero también dice la Biblia que Dios es un Dios fuego consumidor, celoso, justo, celoso de la rectitud y dice que Él a veces permite situaciones y nos envía situaciones para afligirnos y para humillarnos. Qué tremendo es esto, ¿verdad? ¿Verdad? Porque muchas veces le atribuimos a Satanás o a las personas que se dejan usar por Satanás, pero muchas veces es Dios mismo. Es Dios mismo que nos humilla a nosotros para poder producir en nosotros esas cosas buenas que Él quiere. Son métodos, como dije en la prédica pasada, son métodos que nos parecerían cuestionables, nos parecerían que son difíciles de entender y de procesar, cómo Dios puede usar la humillación o la aflicción para producir algo bueno en nosotros. Pero dice que Él llevó al pueblo de Israel para humillarlo, para afligirlo. Fue Dios para afligirlo. Lo llevó al desierto intencionalmente, no fue una casualidad ni un accidente del destino, no, fue algo intencionado de Dios. Dice que Dios los llevó con la intención de humillarlos. Qué tremendo, hermano, qué poderoso. Muchas veces las humillaciones que ha pasado en tu vida o que hemos pasado en nuestra vida, Dios las permitió. Dios las permitió. Muchas veces Dios las gestionó, Dios las envió. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no? Lo que pasa, hermano, es que cuando nosotros somos humillados, cuando el ser humano es humillado, puede reaccionar de muchas maneras. Entonces Dios produce en nosotros a través de la humillación para ver nuestra respuesta, y como dice la Biblia acá, para ver y probarte si habías de guardar o no sus mandamientos que había en tu corazón. Ahí vemos para dónde disparamos, si tomamos venganza por mano propia contra nuestros enemigos, si nos volvemos en contra de ellos, si los atacamos de manera equivocada, lejos de Dios, o si preferimos guardar silencio, orar, entregarle a Dios la situación, pedir que nos fortalezca, que nos ayude y amar a los enemigos. ¿Qué tarea tan tremenda? Siendo humillado es lo más probable que la persona se enoje y quiera humillar también al otro.
responder con la misma moneda, ¿no? Eso es lo que humanamente siempre tendemos a hacer, porque nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestro narcisismo, nuestro amor propio, no nos gusta que alguien nos humille. No estamos creados por Dios para eso. Pero cuando sucede, se ve el corazón de la persona, o lo que hay en el corazón de la persona, porque todos podemos tener un corazón cuando no conocemos a Dios lleno de cosas malas, pero Dios va trabajando, limpiando el corazón. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que limpian su corazón y su ropa. Por eso el Señor, con su palabra, con su espíritu y con su instrucción, Él nos va limpiando, para que cada día, aunque a veces cometamos errores, cada día vayamos mejorando nuestras reacciones. Siempre a la luz de una reflexión, a la luz de buscar a Dios, de aprender a mejorar, de tener herramientas en su palabra. Y bueno, y cuando Dios mismo dice en Deuteronomio 8, Dios, que Él, acuérdense que Él los humilló para ver lo que había en su corazón, y les hizo tener hambre, mire lo que dice, y les sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Dios castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es tremendo, porque Dios quiere enseñar la humildad en nosotros a través de la humillación. Hay dos cosas poderosas que aprendemos cuando somos humillados. Una es la humildad y otra es la paciencia. Nosotros a veces le pedimos a Dios: Señor, quiero ser más humilde, estoy siendo muy orgulloso. Bueno, Dios permite que nos humille muchas veces. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le va a Dios y le dice: ¿por qué tanta humillación? Bueno, vos no me pediste humildad. Sí, Señor, pero yo te pedí humildad, no humillación. Bueno, pero cuando vos sos humillado, aprendí humildad. ¿Por qué? Porque cuando vos sos humillado, entendés muchas cosas. Entendés, o la situación te hace entender de que vos no sos nada, de que realmente estás comiendo polvo, estás en lo más abajo, y que todo eso que vos te creías, que eras poderoso, que todo lo podías resolver, que todo te salía bien, de que nada se podía salir de tu control, de que eras el mejor, de lo que sea. Cuando te encuentras en una situación de humillación, te encuentras en una situación donde se exponen montones de cosas y empezamos a chocarnos con lo que realmente somos. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Empezamos a aceptar un montón de cosas nuestras. Y de ahí donde empezamos un papel de autorreconocimiento y decir: verdaderamente yo soy hombre, Dios es Dios y yo soy hombre y necesito de Dios. Sabe, hay a veces que el hombre es tan orgulloso y tan altivo y soberbio porque las riquezas nos hacen creer que tenemos el control del mundo en nuestros pies. Hay empresarios de multinacionales, gente muy poderosa que con solamente levantar un teléfono te tiran y te sepultan bajo cero, bajo 4 pisos abajo. Gente de mucho poder, gente de mucha autoridad. Uno siente que es pequeño ante eso, que no tiene nada para defenderse, ¿no? Generalmente, pero cuando uno está humillado tiene humildad. Pero cuando la soberbia del corazón entra en nuestra vida, nosotros creemos que somos más que las otras personas, sea por conocimiento, sea por belleza, sea por riqueza, sea por poder, sea por un beneficio que tenemos, sea por un carisma, por lo que sea. Y nadie es mejor que nadie. Todos somos cosas buenas y malas. Todos tenemos algo que aportar y algo que aprender. Todos tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre y que de Él proceden todas las cosas. Cuando nosotros empezamos a creer inclusive más que Dios, es ahí donde Dios tiene que aprendernos a enseñarnos humildad. Es tremendo, hermano, porque cuando Dios te empieza a usar mucho, ha pasado muchos casos cuando hay gente que empezó a obrar milagros, empezar a ser muy usado por Dios, el corazón empezó a creer que era mejor que otro, o tenía el ser humano, esa línea es tan delgada. Por eso Dios nos ayuda, permite ciertas humillaciones para que nosotros mantengamos la humildad y no se nos suba, como que decimos nosotros, el copete o no, a la cabeza, o nos creamos más. Esos cachetazos de realidad de Dios nos hacen entender de que somos polvo, dice la Biblia, que al polvo volveremos, nada más que Dios nos ama.
Dios nos ama. El ser humano tiene esa capacidad que en momentos, más si es influenciado por Satanás, más si es alimentado su ego, más se puede hinchar e inflar como un globo. Por eso Dios nos lleva, nos permite ciertas cosas. El apóstol Pablo en un momento fue transportado al cielo y al infierno. Había recibido una revelación tremenda. Dios le había dado tanto a ese apóstol, tanto de una manera tan impresionante, que Dios lo tuvo que hacer descender con una enfermedad. Muchos creen, no se sabe cuál era el aguijón de Pablo, pero tenía una enfermedad tremenda que lo ayudó a mantenerse humilde, ¿verdad? Lo enseñó a mantenerse humilde porque dice que cuando él se creía algo, dice: yo no me puedo creer nada porque tengo un aguijón, y Dios me dijo: no te lo voy a sacar, bástate en mi gracia está contigo. Porque si no, el ser humano se puede envanecer. Es tremendo, hermano. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. No hay que tenerle miedo al éxito, no hay que tener miedo a crecer. No, yo no estoy diciendo que no vamos a crecer por miedo a variedad, no, porque eso va en el corazón. Vos podés tener mucha plata, mucha riqueza y ser humilde también. O podés ser un pobre y ser soberbio. No tiene que ver con el dinero. El dinero tiene la capacidad, tiene el potencial para hacernos soberbios. Sí, tiene el potencial. El poder tiene el potencial, sí tiene el potencial. Pero eso va a depender del corazón de cada uno de nosotros. Cómo gestionamos ese poder que tenemos, cómo gestionamos esa riqueza, cómo gestionamos la ventaja que tenemos, cómo gestionamos lo que Dios nos ha dado y cómo nos humillamos delante de Dios y cómo rendimos nuestro corazón a Dios para no ser soberbio. Porque la persona que es soberbio, lo es soberbio con todo el mundo, no solamente con una persona. Es soberbio con Dios, es soberbio con el hermano, es soberbio con el prójimo, es soberbio con los familiares, es altivo con la esposa, el esposo, con los hijos. Es soberbio con todo el mundo. Y el que es humilde con todo el mundo, incluido con Dios. Por eso, cuando Dios trabaja en nuestro corazón, la humillación nos hace aprender humildad. Humildad, de saber de que tenemos que rendir nuestro corazón delante de Dios y de que nosotros no somos dioses, somos seres humanos, y que realmente tenemos que buscar de Dios, porque dice que el humilde reconoce que necesita de Dios, reconoce sus falencias, reconoce que necesita de las personas también, como las personas necesitan de uno. El humilde verdaderamente acepta consejo, reconoce sus errores. Entonces Dios a través de eso nos hace. Dios mismo fue. Hay un pasaje en las bodas de una parábola que dijo Jesús en Lucas 14, del 7 al 11. Dice que no te creas alguien importante, no sea que cuando hagan una reunión tú te sientas en los primeros lugares creyendo que eres importante, y no sea que el dueño de la boda venga y te haga retroceder a los asientos de más atrás, porque alguien más importante que tú viene a la fiesta y se sienta, y tú avergonzado tengas que ir hasta los últimos lugares, públicamente siendo invitado a retroceder. Cuando nosotros nos queremos promocionar a nosotros mismos o enaltecer, Dios a veces hace que tengamos que retroceder, y gente más importante que nosotros nos hace recordar de que no somos nosotros lo más importante y que no tenemos. Eso no quiere decir que tengamos baja estima, como dije, porque la humillación puede correr el peligro de que uno se sienta también una porquería, que no, tampoco eso, un equilibrio. No somos una porquería, una basura, pero tampoco podemos ser soberbios y altivos. La humildad es un equilibrio entre las cosas buenas que tenemos y las cosas malas, es un equilibrio. Tenemos que saber que hay cosas superiores por nuestra cabeza. No somos los amos y dueños de todo lo creado. Si bien Dios nos puso señorear, esto fue entregado por nuestro Dios. Ahora, mire lo que dice también otra enseñanza que podemos sacar. Jesús, ¿sabe qué? Esto es muy poderoso. Aprendió y le produjo humildad, pero también paciencia. Porque dice que cuando Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y vino, dice la Biblia, en condición de hombre, a habitar con nosotros, siendo que Él tenía toda la riqueza en los cielos, pero se humilló y comió con nosotros, hombres pecadores, sencillos, muchos de pueblo, muchos que no sabían leer ni escribir. Y Él se sentó, compartió, siendo el Rey de Reyes, porque los reyes no se juntan con la plebe, pero sin embargo Él venía y compartía con los plebes, con los de más inferior condición social, y estaba con ellos. Y sabe que se hizo uno de nosotros, nació en un pesebre humilde, pero también dice la Biblia que cuando lo atacaron a Jesús, lo humillaron y no hubo justicia para Él, dice que Él no abrió su boca.
¿Cuánto cuesta eso, el dominio propio, el control de los impulsos? Dice que él fue como un cordero al matadero, no abrió su boca, enmudeció y fue y soportó todas las humillaciones. No se vengó de nadie, de sus enemigos, ni los maldijo. Él cerró su boca y fue como cordero al matadero. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos siendo humillados queremos tratar de responder con la misma humillación? ¿Cuánto podemos aprender de Jesús? Realmente es admirable el modelo de Jesús. Dice que Jesús sería el príncipe de paz, admirable consejero. Hay muchas cosas que admirar de Jesús. Y lo que más admiramos de él es que él tenía esa humildad y esa paciencia de que Dios iba a hacer las cosas. Dios iba a actuar con sus enemigos. Él solamente tenía que estar rendido a Dios, aprender humildad, ser paciente, porque las cosas no siempre se resuelven de los tiempos que nosotros queremos. Dios pone su tiempo en resolver nuestra vida, y eso sí puede generar sufrimiento en el momento en la persona. Por eso es que la humillación muchas veces tiene ese riesgo de que el sufrimiento pueda afectar la estima de la persona o afectar, pero si uno vuelve a Dios y aprende que en la palabra de Dios dice que Él tiene el control de todo, dice que Jesús fue paciente, esperó el tiempo de Dios, esperó que Dios haga todas las cosas y Dios lo exaltó, dice la Biblia. Dios lo exaltó por su humildad, porque se humilló hasta lo sumo, que era hasta la muerte. Caminó desnudo, lo humillaron públicamente, su rostro fue desfigurado, lo escupieron, se burlaron. Todas las humillaciones de la A hasta la Z las sufrió Jesús. Y todavía siguen muchos humillando el nombre de Jesús. Sacan muchas historias enredando a Jesús en un montón de cosas, tomando el nombre de Jesús para un montón de humillaciones, cuando Él vino y se humilló y después Dios lo exaltó. Por eso si uno quiere ser honrado por Dios, como predicamos en las prédicas pasadas, uno tiene que honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran, pero también a veces el proceso es pasar primero por una humillación. ¿Por qué? Porque dice que antes de la honra está la humillación o la humildad, le precede la humildad. Pero antes de la caída está la soberbia. Quiere decir que cuando alguno es soberbio, la caída es lo que sigue. Una persona no se cae de la noche a la mañana, se cae producto de su orgullo, de su ego y su soberbia. Pero cuando uno se humilla, lo que lo que procede es la honra. ¿Por qué? Porque Dios le ama al corazón humilde. Dios ama y Dios quiere trabajar en nosotros. Y esa naturaleza está en cada uno de nosotros. En algunos más, en otros menos. Pero nadie puede decir que no necesita que Dios lo ayude para generar más humildad de la que hoy tiene. Porque todos tenemos que trabajar sobre esto. Porque cuando Dios nos empieza a bendecir, tenemos que mantenernos humildes. No pensar que todo fue por nuestras capacidades y por si bien sí, por nuestro trabajo es cierto, pero mantener la humildad. Esa línea tan delgada puede destruir nuestra relación con Dios y destruir muchas personas que amamos a nuestro alrededor, porque la altivez y la soberbia lastima a mucha gente que está a nuestro alrededor. Humillamos a otros cuando creemos ser superiores. Por eso, si bien lo que nosotros hacemos, las humillaciones que recibimos, Dios la puede usar para enseñarnos humildad, para entender que también, ¿por qué no podemos pasar humillaciones? Si también somos un ser humano, como no somos intocables. No somos intocables, no somos Dios. Hay a veces que las personas lo pueden humillar de miles de maneras y uno tiene que perdonarlo, entender que a veces lo hacen por conflictos personales, pero a veces también lo hace Dios, lo permite para trabajar humildad en nosotros. Y a veces cuando no nos humillamos, seguimos duro, no damos el brazo a torcer, Dios sigue mandando circunstancias en nuestra vida que nos siguen humillando hasta que en algún momento entendamos la lección. También nos genera más empatía. Cuando tú sufres humillaciones, puedes entender a aquel que después las pasa, te genera más sensibilidad y más empatía. Hay algunas personas que dicen, esta persona es muy humana, es muy cálida con la gente. Sí, quizá antes no era así, quizá antes él no era así, pero por todo lo que pasó en la vida, por todas las circunstancias que le tocó atravesar, su corazón cambió. Hay algo en él que se activó. Más empatía con el dolor, más empatía con el que sufre. Lo que pasa es que el que nunca ha padecido una humillación y que nunca ha sufrido nada, nunca va a poder, digamos,
sensibilizar su corazón hacia lo que están pasando. Y va a mejorar su trato con la gente, porque va a saber lo que es eso. Entonces, la empatía que genera nuestro corazón, la humildad y la paciencia, ¿por qué? Porque Dios ve tu corazón y te prueba, como dice el pasaje, que te humilló para probarte, a ver si vos ibas a guardar o no los mandamientos. Entonces, si Dios te pidió los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, lo buscarás. Dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Biblia, y sigue siendo fiel con todos los mandamientos, que todo lo que Él nos pidió, a pesar de ser humillado, tú sigues siendo fiel, tú te sigues manteniendo en tu lugar, a pesar de que hay cosas injustas que estás viviendo. Dios ve eso y te produce paciencia, porque tú esperas, soportas. No estamos hablando de ser un mártir, de esperar así, de que nos agarren de punto, como quien dice, no. Estamos entendiendo de que nos mantengamos sin reaccionar pecando, que nos mantengamos en un camino de seguir haciendo las cosas bien. Porque cuando nos mantenemos en ese punto, Dios genera paciencia, porque es decir, nosotros esperamos. ¿Cómo va a ser alguien paciente si nunca le toca esperar algo? Alguien, ¿verdad? Nosotros somos impacientes cuando queremos todo ya, queremos que ya Dios resuelva este problema, que ya Dios actúe, y Dios nos dice paciencia. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha tenido paciencia a nosotros cuando no cambiábamos algo, cuando las cosas no nos salían bien y volvíamos a equivocar y volvíamos a errar, y Dios nos tenía paciencia? Bueno, a veces la paciencia nos toca a nosotros, con alguien que nos prueba la paciencia, que si ves tras vez hace lo mismo y tú tienes que ayudarlo. Entonces tú a veces tienes que tener paciencia, porque Dios pareciera que se demora en acomodar las cosas, en hacer justicia en las humillaciones que has recibido, pero eso te genera paciencia, porque tú esperas en Dios. Pacientemente esperé a Jehová, Él dice, no a mí oyó mi oración, dice la Biblia. Tú esperas en Él, no en el hombre, esperas en Él. Dice, pon en el Señor tu causa, y Él es el que juzgará, dice. Él es el juez justo. Vamos a Él y esperamos. ¿Cuántas veces a gente le ha tocado esperar años en la justicia humana? Y eso genera paciencia. A pesar de que no nos gusta, pero genera paciencia y humildad. Dice que destruye el ego, sirve para destruir el ego, la altivez, la soberbia. Nos hace darnos cuenta. Y la humillación, como otro punto muy importante, es el camino a la exaltación. Como yo te digo, es el camino para llegar. Porque cuando tú llegues arriba te vas a acordar de dónde viniste, y eso te va a ayudar a entender de que no puedes envanecerte, porque Dios te sacó de allá abajo, Dios te sacó, ¿no es cierto?, de realmente de situaciones difíciles, te hizo dar cuenta de quién tú eras, ¿verdad? Dice que Jesús fue humillado. Él fue humillado de miles de maneras. ¿Y sabe lo que dice Hechos 32-33? Cuando Pedro explica y dice, Jesús fue humillado, dice, y no se le hizo justicia. Es tremendo, porque Él murió como un malhechor. Fue crucificado y nadie evitó que muriese. ¿Cuántas veces vemos casos de gente que era inocente? Jesús era inocente. Recibió el castigo de la humanidad. Y nadie lo evitó. Dios lo permitió. Las humillaciones, mucha gente escupió su rostro, dice la Biblia. Y no se resolvió. Así que hay a veces en la situación de nuestra vida que tú tienes inconcluso, que dice, pero ¿cómo me hubiese gustado que Dios evitara esto? ¿Cómo me hubiese gustado que esta humillación Dios la parara antes de que pasara? ¿O cómo me hubiese gustado que toda la gente se enteren de que esto no es verdad? ¿O cómo me hubiese gustado de que esto se resuelva? Pero sin embargo la gente no se entera, la situación no te hace justicia, es más, puede llegar a empeorar o puede quedar igual, y tú no sabes qué es lo que va a pasar. Pero lo único que tú sabes es que toda esa situación de humillación que tú pasaste, que te tocó pasar, aunque no se haya hecho justicia, porque eso le pasó a Jesús. Jesús te entiende, Jesús sabe lo que tú sientes, lo que tú estás pensando en ese momento, y tú piensas que todo va a quedar en la nada, que nadie va a recibir su
su corrección o que se van a salir con la suya. Hay muchas cosas que Satanás puede meter en nuestra mente en ese proceso. Por eso puede haber rencor, por eso hay riesgo de que el ser humano se tuerza en ese proceso. Pero si su corazón se mantiene buscando a Dios, puede aprender y decir, aunque no haya sido justicia, esto me ha enseñado. Por eso mucha gente ha dicho gracias por mis enemigos, porque todo ello me ayudaron a aprender humildad, a acercarme más a Dios, a entender más que lo que yo he pasado, soy un ser humano y que la humildad tiene que estar en mi corazón y no olvidarme de esa faceta de Dios. Entonces dice que eso provocó en nosotros. Y también Isaías dice que dice que no se le hizo justicia, y también dice, Hechos 12:21, que hay ejemplos de personas que fueron soberbias y que fueron altivas y que Dios trató con ellos. Así como trató con el pueblo de Israel, trató con Herodes. ¿Se acuerda de Herodes? Hechos 12, cuando Herodes de pronto se sienta en un asiento y dice que era el rey, y muchos reyes en aquel tiempo se creían dioses, como los faraones, como Ramsés, esos querían ser adorados como dioses, y ellos son seres humanos. Pero la soberbia del hombre era tan grande que llegaban a un punto de enaltecerse hasta creerse hasta dioses. En un momento la gente le dice, voz de Dios, no de hombre, como que Herodes era Dios. En ese momento dice que gusanos comieron la cabeza de Herodes y terminó muerto en el acto. Es tremendo. Dios humilló a Herodes y dijo que él no era Dios. Dios terminó humillando esa situación para que se entendiera que eso era un grave error. Luego Nabucodonosor, un rey de Babilonia. Babilonia fue una potencia mundial que tuvo todo. Babilonia tuvo riquezas como impresionantemente. Están una de las 7 maravillas del mundo, están en Babilonia. Esos jardines que le hizo para su esposa. Tremendo poderío militar, riqueza, expansión imperial por todo el mundo. Pero en un momento, como muchos de ustedes saben la historia, él se paró sobre la ventana y dijo, con todo mi poder y mi mano he hecho todo lo que veo. Y se enalteció su corazón. Y Dios tuvo que humillarlo, provocarle grave enfermedad, hasta que él entendió que el cielo gobierna, terminó diciendo, que él no era nada, que él era un ser humano, terminó comiendo con las bestias. ¿Cuántas veces Dios no tiene que hacer comer polvo? Humillarnos para ver un montón de cosas y que nuestro corazón empiece a ser más humilde. Después, Acab, pero Acab, el publicano y Jesús son 3 ejemplos de personas que cuando tuvieron circunstancias en su vida fea, en vez de enaltecerse como Herodes y Nabucodonosor, lo que hizo fue humillarse ante Dios, aprendieron humildad. Cambiaron automáticamente y dijeron, no, esto me tiene que servir para humillarme más a Dios y para rendir mi corazón, no para resistir a Dios. Dice que Acab fue humillado voluntariamente. Lo vemos en los libros de Primera de Reyes. Primera de Reyes 21-27, él dice, cuando el profeta lo va a exhortar y lo reta de cuánto el mal se había comportado, y a veces cuando Dios nos exhorta, más nos enaltecemos y más no. ¿Quién se cree que para retarme a Dios? ¿Quién se cree esta persona para corregirme? En cambio, cuando lo corrigieron acá, dice que él se fue a su recámara y anduvo humillado por su casa. Dice que su corazón se entristeció y empezó a pedir perdón a Dios. Empezó a humillarse delante de Dios, decir, Señor, es cierto lo que tú me has dicho, realmente necesito cambiar mi corazón, ayúdame. Y anduvo todo el día afligido y humillado, dice la Biblia, por el mal que había hecho, porque él entendió que la exhortación era correcta. Entonces él lo que hizo fue humillarse, humildad. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mandó de vuelta al profeta y dijo, ¿has visto cómo acá mi rey se ha humillado delante de mí? Por tanto yo lo voy a bendecir, lo perdonaré. Y volvió otra vez el profeta. Dios le volvió a dar otra oportunidad, porque el que se humilla es bendecido, exaltado. Mas los soberbios son resistidos por Dios, dice la Biblia. Por eso otro ejemplo, el publicano. Porque había un fariseo que decía, porque yo, gracias al Señor, porque no soy por este publicano, porque yo soy cristiano, leo la Biblia. Y eso no nos tiene que llevar a nosotros, ni porque vamos a la iglesia, ni porque sabemos la Biblia, no somos mejores que nadie. El publicano golpeaba su pecho y decía, Señor, yo no soy gran conocedor de la Biblia, no entiendo mucho, pero sé propicio de mi pecador. Se humilló delante de Dios. Y Jesús dijo, ¿cuál creen ustedes que salió más justificado delante de Dios? El publicano,
porque aunque no conocía mucho de religión y de Dios, su corazón era humilde para con Dios y reconocía su pecado y que necesitaba de Dios, se humillaba ante el Señor. Por eso no sirve de nada nuestros títulos, no sirve de nada nuestro conocimiento de la Biblia ni teológico si nuestro corazón está subido en altivez. Necesitamos humillarnos. Nuestro conocimiento no es para humillar a las personas, sino para servirles a las personas para que ellos también crezcan. No es para aplastarnos ni hacerlos sentir tontos porque no saben, sino que es para edificarlos, para que ellos también sean bendecidos por el Señor. Entonces ahí tenemos ejemplo, ¿no es cierto? Jesús se humilló a sí mismo, Acab, el publicano, Jesús. Proverbio dice, la honra precede a la humildad. Cuando Dios no trabaja en la humildad puede proceder la honra. Es tremendo, hermano, pero dice Santiago 4, humillados pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y ese cuando fuere tiempo te trabaja la paciencia, y el humillarse te trabaja la humildad. Hubo una persona, un rey, que fue ante un profeta, se enteró que tenía lepra. En ese tiempo la lepra no era curable, no había un tratamiento, no había una medicina, como la ciencia avanzó hoy. Bueno, y tenía lepra y era un sirviente de un rey muy poderoso aquel tiempo. Pero había llegado a oídos de esta persona, de este guerrero, que en Israel había un profeta que hacía milagro y que sanaba. Entonces envió siervos hasta allá a encontrarlo y le pidió que lo salga a recibir. Y él se pensó que lo iba a salir a recibir en persona, como él era una persona importante, se pensó que iba a salir alguien a recibirlo, que lo iban a aplaudir, algo, y no. Sin embargo, el profeta ni siquiera lo atendió cara a cara, le mandó un representante. Entonces se sintió como que lo menospreció, que lo humilló, porque ni siquiera le vino a dar la cara. Su corazón dijo, ¿quién se cree este profeta que ni siquiera me viene a hablar? ¿Sabe quién soy yo? Vieron cuando no sabe el ego y decimos, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés con quién está hablando? Queremos sacar la chapa de nuestra posición, de nuestro poder, de nuestra autoridad, y queremos hacer sentir hormiga a la otra persona y nosotros hacernos sentir más alto que él. ¿Vos sabés quién soy yo? Así lo empezó a prepotear al siervo del profeta diciendo, yo soy uno de los siervos del rey, tenés que atenderme, dice, en persona, como mandó un criado. Y el profeta le dijo, ¿a qué viene mi señor está? Y el siervo fue más humilde, dijo, mi señor tiene una enfermedad incurable, necesitamos que usted ore por él para que él sea sanado. Y el profeta le dijo, mire, yo no voy a orar por él, le dijo, más se enfadó, pero dígale que se sumerja en el río, había un río ahí, y pidió que se sumerja en ese río y que 7 veces que iba a ser limpiado de la lepra. Cuando le dijo así, se enfadó tanto y se quiso volver este personaje, porque dijo, ¿cómo puede ser que ni siquiera yo pensé que me iba a venir a poner la mano, me iba a orar, iba a hacer algo, una especie de ritual, no sé qué, en persona por lo menos, y yo iba a ser sanado, pero me manda a un río? Le probaba todavía más la humildad, porque él tenía que obedecerlo, se tenía que humillar y obedecer inclusive lo que le estaba pidiendo hacer, y como él, que siendo una persona que mandaba a otro, iba a tener que obedecer. A veces la humildad nos hace creer que no podemos obedecer a nadie, que todo tiene que obedecer a nosotros. Y muchas veces Dios nos enseña que no, que también tenemos que obedecer nosotros, a Dios y a las autoridades y a las personas que Dios nos pone como sobre nuestra cabeza, en la cadena de mando. En todos los ámbitos de la vida, siempre hay gente que está por encima nuestro y por debajo, siempre. Y entonces en ese momento él fue y dice que él tuvo que convencer al siervo. Pero no hay mejores ríos en nuestra ciudad que esta. Él quiso decir este río de Israel, dice, esto es como menospreció inclusive a Israel. Fíjese cómo él, cuando se sintió humillado, lo que quiso hacer es humillar al otro, pagarle con la misma moneda en vez de humillarse él, sabiendo que ellos tenían la respuesta para él. En vez de pedirla humildemente, no, se enojó y lo empezó a atacar, porque dijo, no hay mejores ríos en Damasco cuando nosotros venimos, no hay mejores ríos más limpios y cristalinos que esto que está todo mugriento, estos son todos unos mugrientos, así en otras palabras los expresó. Pero el siervo humildemente lo convence, hemos hecho un largo viaje, hace un esfuerzo más, va, y cuando va se sumerge al río, queda sano. Qué tremenda lección. Cuántas veces el orgullo nos juega una mala pasada y tenemos que ser humillados, y muchas veces eso hace que nosotros aprendamos humildad, que nuestro corazón a veces puede estar sentado, pero
El cuerpo puede estar sentado, obediente hacia alguien, pero nuestro corazón está altivo. Dios ve el corazón, no se olviden, no el cuerpo. Nosotros podemos mostrar señales de sujeción hacia una persona o de obediencia, pero nuestro corazón puede estar maquinando en contra de él o pensando no obedecerle nunca, cuando salga de acá no lo voy a obedecer. Ya ahí nuestro corazón está en soberbia, en rebeldía. Por eso Dios trabaja con eso, permite circunstancias que humillan nuestra vida para que forje la humildad en nosotros y la paciencia de que a ver qué hacemos si entregamos a Dios y que Dios actúe o nosotros tomamos. Y eso no es fácil porque digamos, a veces nos gana el orgullo, se nos gana la ego, y el narcisismo es un poco que lo tenemos todos tenemos un pequeño amor propio porque nos hace falta, porque si no nos amamos un poco nos van a destruir. Un poco de la supervivencia tenemos, o sea, tenemos que querernos un poco, porque si no todo el mundo nos va a pasar por arriba, ¿no? Obviamente que entendemos que no nos sentimos así, todos nos sentimos así. Tenemos que mantener un equilibrio en nuestro corazón para que eso no suba a niveles tóxicos donde realmente nos afecte las relaciones interpersonales, afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestras relaciones con la iglesia, porque la persona sobre recuerda esta frase: es en todos lados igual, y el humilde es en todos lados igual, con Dios lo va a trasladar a los siervos, a la palabra, no se va a sujetar a lo que está escrito acá, porque dice esto lo hicieron los hombres, ¿quiénes son los hombres para obedecer? Dios, ¿quién es Dios? Y así, el corazón se resiste y nos toca pasar humillaciones ciertamente, pero bendita humillación que nos hizo ayudar a ser más humilde, que nos hizo ayudar a aprender paciencia. Gracias a esas personas que nos humillaron, porque de ahí Dios sacó para aprender montones de cosas, nos hizo tener más empatía, nos hizo trabajar sobre nuestro orgullo, sobre nuestra soberbia, nuestra altivez, cerrar nuestra boca y no hablar. Qué difícil muchas veces, ¿no? Hay que tener dominio propio. Hay que no ser explosivo, y eso muchas veces no es fácil. Para terminar, le voy a contar una ilustración que me ayudó mucho a entender esto, los beneficios de la humildad, que dice que un rey había en su palacio o en su reino una persona muy humilde y un indigente que estaba sobre los caminos, sentado pidiendo moneda. Y todo el mundo conocía a esta persona, pero cuando esta persona pedía moneda, algunos le daban, otros no. También era conocido en el pueblo por ser un hombre sabio. Era un hombre muy sabio. Ahora uno dirá, tanta sabiduría y terminó indigente. Y bueno, la circunstancia de la vida. Pero la historia no cuenta eso, sino lo que cuenta es que esta persona había tenido toda su sabiduría y el rey se enteró, llegó a oído del rey que era un hombre muy sabio. Entonces en un momento se acercó hasta donde estaba el indigente y le fue a pedir consejos sobre algunos problemas que tenían en el reino, cómo resolverlo. Y este indigente le da unas respuestas tan impactantes que lo deja con la boca abierta, respuestas increíbles, que el rey no deja de sorprenderse de la sabiduría que tenía. Y dice, este hombre está desperdiciado en este lugar, lo vamos a llevar al palacio para que sea mi asesor personal del rey. Y cuando va al palacio lo visten de ropas espléndidas, le dan anillos de oro, lo honran de las maneras que honran todos los reyes a los cortesanos de la sala y le permiten acceso a todas las riquezas. Y en un momento él se tomaba algunos minutos del día y se desaparecía del reino y se iba y se escondía en una cueva y estaba por muchas horas ahí, después volvía al reino. Y en un momento el rey empezó a sospechar de que él estaba tratando de engañarlo o un espía para hacer una conspiración en contra del rey. Empezó a pensar mal del indigente, de por qué desaparecía, por qué se escondía tantas horas en esa casa, hasta que un día decidió seguirlo. Y abrieron la casa y encontraron que solamente había una casa muy pobre, sin piso, sin paredes y sin nada, y había una ropa sucia, andrajosa y un palo. Y entonces cuando él le pregunta, dice, ¿por qué vienes siempre acá?, le dice. Y él le dice, yo siempre vengo acá para recordar de dónde salí. Dice, porque cuando yo era un indigente, pobre, no tenía nada, lo único que tenía era sabiduría, tú me llevaste al palacio, me honraste, me diste todo, muchas cosas, y fui puesto en alto. Pero nunca me olvido de dónde salí. Y aquí es donde salí de este trapo sucio. Entonces eso me mantiene en perspectiva, decía él, y me mantiene en humildad para no olvidarme de dónde salí. Porque las riquezas pueden brillar mucho y hacernos olvidar de dónde nos sacó Dios. A muchos fueron sacados de
gente donde nadie daba un peso por uno, donde muchos fueron olvidados, donde nadie creyó en tu vida y Dios te levantó, te dio una oportunidad, te dio una posición de tanta bendición. Pero tenemos que hacer esos ejercicios para mantenernos en humildad. No lacerarnos, no creernos que no, tampoco eso, pero sí entender de que tenemos que mantener humilde. Él ha utilizado esta palabra, este cuento, como para... Su sabiduría le llevaba a entender de que era peligroso que él se enalteciera. Y que también entendamos que, como Dios me dijo una vez, cuando más alto Dios quiere levantar a un ser humano, cuando más lo quiere honrar, más le quiere dar, más lo quiere bendecir, más bajo lo tiene que hacer caer. Vamos a invitarle a que tome el pan y la copa. Antes que te quiero comentar rápidamente, hay una película que salió en Netflix muy interesante que se llama Hombre al Agua. Y cuenta la historia de... Es una comedia, tiene una enseñanza muy interesante. Era una persona multimillonaria, el padre tenía una fábrica de cemento. Quizá algunos lo hayan visto. Y él en la película cuenta la historia que, bueno, maltrataba mucho a los empleados, maltrataba mucho a la gente por su dinero. Y en un momento él se cae al agua y pierde la memoria. Y cuando pierde la memoria le toca empezar de cero, ser albañil, no tener nada para vivir. Y cuando él vuelve, para hacer corta la historia, cuando él vuelve a tener el dinero, los millones con su padre, vuelve a casa del padre y a la empresa del padre, resulta que ahí él se da cuenta, ¿no es cierto?, lo que sentían los empleados y lo que se ponía en el lugar de los otros, lo que era trabajar. Y empezó a tratar diferente, a ver más humildad en su corazón. Por eso creo que es una enseñanza muy importante de cómo a nosotros nos ayuda todas esas cosas que Dios nos hace, que a veces Dios permite que nos pasen, ¿no? Y qué importante que mire como Jesús, que se humilló a sí mismo, dice, y Él vino y derramó su sangre y su cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo de Cristo, esto no tiene nada místico, porque Jesús usó cosas que era la última cena con los apóstoles, y usó una comida. Es como si hoy nos juntásemos en un asado o algo. Si bien es algo poderoso, santo, sí lo sabemos, sin tener que perder el respeto, no quiere decir que no sea la realidad. La realidad era que Jesús estaba en la última cena con los apóstoles y tomó algo de lo que estaban comiendo en ese momento. Era pan y vino. Podría haber tomado otra cosa, pero él vio que eso era un ejemplo muy, muy importante para ejemplificar lo que él hacía en la cruz. Él dijo que su cuerpo iba a ser molido por nuestros pecados, y su sangre, que representaba él también la vida, el perdón de los pecados. Así que nosotros hacemos esto en memoria de Jesús y recuerdo de lo que él hizo, porque algo fue tan importante lo que él hizo para la humanidad y para cada uno de nosotros, que hoy lo hacemos como iglesia una vez al mes. Algunos lo hacen diferente, cada menos tiempo, algunos más seguido, pero lo importante es que recordar y tener siempre presente que eso fue algo tan poderoso y tiene tanto valor para nosotros, y estamos agradecidos a Dios y realmente le adoramos al Señor por eso. Así que todo aquel que quiera, hoy la invitación para venir y ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, y poder recibir ese perdón de pecado que todos hemos necesitado, como hemos hablado de la humildad. Todos necesitábamos ser salvados por el Señor. Por eso es importante que Él lo hizo y nosotros abrimos nuestro corazón para poder conectarnos nuevamente con Dios y servir a las personas. Por eso le invito a participar del pan. Invito a que cierre sus ojos, que pueda participar junto conmigo. También dice la Biblia que para la justicia de Dios y por las leyes de Dios no toleraba el pecado en la humanidad. A pesar que el hombre se alejó, Dios siempre buscó salvarlo.
y que sé que Dios no es un Dios de condenación, que siempre provee la salida. Y en este caso lo proveyó la salida a través de Jesús, la salvación. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Sí o sí alguien tenía que la culpa de asumirla, y la asumía Jesús. Su sangre se derramó y se cumplió la ley de Dios. Y Dios nunca dejó de ser justo. Pero el castigo de nuestra paz, es decir, la paz que tenemos hoy con Dios, cayó sobre Jesús y Él se entregó a sí mismo para ver nuestra bendición. Por eso es importante que nosotros le damos gracias a Él por ese hermoso sacrificio, que lo valoremos y tratamos de vivir de acuerdo a su palabra, su mandamiento, para poder seguir adorándole y buscándole. Así que le invito a que pueda tomar su jugo de uva o su vino en su casa y podamos juntos participar, recordar ese sacrificio tan tremendo que Él hizo por cada uno de nosotros. Puede participar, hermano, en su hogar. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, gracias porque podemos recordar y traer en nuestro corazón, ¿no es cierto?, esos recuerdos, esos momentos donde tú fuiste al Calvario, al Gólgota, enfrentaste, Señor, todos los pecados de la humanidad sobre tus hombros. Pudiste, Señor, entender que Dios te mandaba con el amor del Padre a salvar la humanidad. Y tú eres el Salvador. Cada uno de nosotros, ninguno es el Salvador del mundo. Tú eres el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, porque tu palabra lo dice, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No existe nada en este mundo que pueda lavar y quitar la culpa que no sea tu sangre. Tu sangre es la única que quita nuestro pecado y nuestra culpa. Por eso te damos gracias. Rendimos nuestro corazón delante de tu presencia, en humildad y en adoración delante de ti. Te damos gracias. Tú eres digno de toda alabanza, de toda gratitud, porque tu poder nos ha permitido libertad y acercarnos a Dios para gozarnos de su presencia y disfrutar de todas tus bendiciones en esta vida y alcanzar esa plenitud y esa felicidad que tú tienes para cada uno de los seres humanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Estamos para servirle. Puede escribir ahí un pedido de oración o un comentario, lo que sea. Estamos para apoyarle y bendecirle. Que Dios los bendiga. Los saluda Esteban, aquí en la Iglesia Sanidad de las Naciones, Santa Fe, Ciudad, Argentina, la República Argentina, para cada uno de ustedes. Bendiciones y que Dios los bendiga. Nos esperamos en la próxima transmisión el día miércoles a las 19 horas. Bendiciones. He venido por ti.
brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Se vive de tu mover. Espíritu está aquí. Llena este lugar. Derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy.
Bueno, hermanos, estamos llegando al final de la reunión. Quiero invitarlo ahora a que podamos orar juntos. Hemos participado de la Santa Cena, del pan, del vino. Hemos alabado, hemos tenido un momento con la palabra del Señor. Tuvimos una reunión linda y ahora queremos orar y bendecir no solo las ofrendas y los diezmos que cada hermano está apartando en su hogar para poder dar a la iglesia cuando podamos volver a toda esta normalidad después de la cuarentena. Y queremos bendecir, hermano, queremos bendecir todo esto que hemos hablado y que hemos hecho. Queremos entregárselo a nuestro Padre Celestial y orar juntos. Por eso los invito a cerrar sus ojos y oremos todos juntos. Padre amado, Padre Celestial, tú eres nuestro Padre en el nombre del Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos que todo esto que hemos vivido en esta reunión, toda esta palabra que nos ha sido dada, las alabanzas, las oraciones, los momentos compartidos con la Santa Cena, sea grato para nuestra alma, sea un momento en donde nosotros podamos enriquecer nuestro espíritu y que tú nos hayas hablado y que eso que nos hablaste pueda permanecer en nosotros para ponerlo por obra, Señor, para que realmente podamos ser esas almas, ese espíritu que es uno contigo, Padre, como tú eres uno con el Hijo y el Espíritu Santo. Ser uno con Dios, ser uno como cuerpo, como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra sea la preeminencia en nosotros. Te alabamos, te bendecimos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.